Hola changuitos. Bueno, entonces, retomando lo que era el video anterior, resulta que en un momento, yo ahora, a ver, siendo médica con el diario del lunes y habiendo una sola vez accedido a una carpeta que tenía mi vieja guardada con laboratorios míos, de cuando era nena, ella archivaba todo muy prolijamente en unas carpetas, y creo que tenía una carpeta yo, una carpeta mi hermana, eso lo aprendí la verdad lo aprendí, lo tomé y lo conservo de ella porque era muy ordenada y organizada. Eso era tener una carpeta tipo biblioteca, hacía dos huequitos a los cosas y los ponía ahí. Claro, antes no podías acceder online. Y eh, ya siendo médica, vi los laboratorios y digo, amigo, el pediatra nunca se avivó que había un síndrome malabsortivo, lógicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no tuve síntomas de celiaquía hasta, estoy pensando cuántos años tenía, 19 años más o menos, estoy pensando, porque tenía antes muy pocos que uno entre la ignorancia, la adolescencia, los cambios hormonales, todo, no sé, yo no... Pasa la ignorancia ante todo, insisto, antes era muy distinto. No hay la información que hay ahora, no sé, acceder a la información que hay ahora, yo no tenía por qué saber, más a esa edad, no era tan común el diagnóstico de celiaquía, creo que sí existía, pero no era tan común. O sea, sí existía, lógicamente, esto debe datar de cientos de años, qué sé yo, no sé, absolutamente desconozco. Eh, entonces, por eso, viéndolo con el diario del lunes, yo les puedo decir que la sintomatología mayor se manifestó, digamos, más o menos en el año, más o menos cuando yo tenía 19 años, 18, 19 años. Pero que una vez que vi esos análisis, esos laboratorios, esos resultados, de chica era como bastante obvio que había un síndrome mal absortivo. Lo que me llama poderosamente la atención, porque yo considero que yo consideraba que mi pediatra era un tipo que sabía, y así lo consideraron mis padres también, y la clínica era buena, etcétera, etcétera. No digo que no lo sea, pero es como bastante grueso esos resultados. A ver, bueno, no es que tengo que ir a especificaciones médicas y la idea es que esto sea para público en general, como para aunque sea preguntártelo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Se solapó también con que cuando era estudiante de medicina, bueno, no, en realidad por años pre, no, durante, post y demás, fui a un gimnasio que amo, que es el gimnasio de mi barrio donde yo vivía y donde me hice un montón de conocidos y amigos que mantengo hasta el día de hoy. Uno de esos conocidos, ay, lo tendría que buscar, ¿sabes qué? ¿Qué tipo que me caía bien? Era un pediatra que me llevaba varios años a mí, con el cual hacíamos elípticos y era muy, ¿cómo era el apellido? O sea, me acuerdo el nombre, Walter, el apellido, si me lo acuerdo no lo voy a decir, pero nos charlábamos mucho, era muy interesante charlar con él porque yo era una estudiante de medicina muy curiosa y me interesaba hablar temas con él y demás, médicos, lógico. Y un día, ya contra mil conocidos, imagínense que él hasta me había dado su clave de Netflix porque yo que quería ver, ¿qué daban en Netflix? Yo quería ver, no tenía Netflix, no me acuerdo. Ya, me acabo de acordar el apellido, lo voy a ver si lo ubico. A ver, debo tener en algún lado el coso. Bueno, un día yo contando una cosa, como que así de la infancia, síntomas de la infancia, me dice, Maca, pero si vos no sos celíaca, una cosa así fue la conversación, pero si vos no sos celíaca, sí, era obvio que era celíaca de chico con lo que me estás contando. Yo en ningún momento le dije, ay, mira, me parece que yo era, ¿me entendés? Solo sacó la conclusión y yo me quedé recalculando porque a mí nunca se me había ocurrido. O sea, nunca se me había cruzado por la cabeza que yo había manifestado, digamos, sintomatológicamente la celiaquía antes de estos 19 años, más o menos 18, 19 años que yo les cuento. Eh, y él, con ciertas cosas que yo, primero porque era estudiante y segundo porque él es pediatra, entonces los pediatras están reavivados con sintomatología en infantes, lógicamente se supone una obviedad, eh,
se dio cuenta de algo que yo no lo hubiese, no hubiese hecho, sinceramente no creo que me hubiese dado cuenta. Y además de tan rápido, entre elíptico y elíptico hablando de eso. Entonces, como que me parece bastante grueso. Igual por otras cosas también fue como que después uno ya como profesional, como que ciertas cosas con mi pediatra y demás, pero no digo que no era un tipo que se educó y que, eh, etcétera, 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 etcétera. Pero viste que, bueno, como vos sos como profesional de una forma y ya es distinto como lo ves, digamos. Cuestión que yo me acuerdo de ciertas cosas de niña que puede haber sido, a ver, en el entorno y en el ambiente que había puede haber sido estrés, de niña estoy hablando, ¿no? Me refiero al hogar, si se quiere, comillas. Eh, pero puede haber sido celiaquía también. Igual yo, esto es postura mía porque, porque creo en este tipo de cosas, también se manifestó tal vez por el estrés mismo, ¿no? Esto que yo hablaba de los genes, que puede estar, digamos, puede manifestarse o no. Pero otra cosa que quería comentarles que no les dije en el video anterior y que me parece muy, 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 muy interesante tener en cuenta, es que la mayoría, cosa que yo no sabía, la mayoría de los celíacos son asintomáticos. En un momento leí, pero este porcentaje es a chequear, insisto, no sé cómo debe estar actualizado ahora, y vuelvo a insistir y lo puse también en la descripción del video, que siempre ante cualquier duda y cualquier cosa, salud, no salud o lo que sea, un especialista va a ser el que tenga las respuestas acordes debido al conocimiento y la práctica profesional, ¿se entiende? Pero yo en un momento leí que me llamó la atención, por eso me acuerdo del porcentaje, que el 95% de los celíacos son asintomáticos, cosa que me pareció pero una cosa de decir 95% asintomático. Y además, contrariamente a lo que yo pensaba, porque mi sintomatología era diarrea y cólicos intestinales, y después otra que yo no sabía que estaba tampoco relacionada, sino que ya siendo médica, el dermatólogo me dijo, esperen que me fui, ¿qué me estaba diciendo? También me sorprendió que la mayoría de ese 5% que queda, de 95%, o sea, de los sintomáticos, la manifestación es constipación. Muy contrariamente a lo que yo pensaba, muy contrariamente a lo que yo pensaba. Con lo cual, imagínense el abanico de sintomatología que hay. O sea, la enfermedad puede estar manifestándose, estamos hablando de no que esté el gen, sino que se está manifestando, ¿se entiende? Puede ser sintomática o asintomática, porcentajes a chequear, porque no están actualizados. Y de esos sintomáticos, constipación, era todo lo contrario a lo que, digamos, por lo que yo consulté. Entonces yo consulté comía mucha harina, para serles honestas, por cuestión de que era justo cuando yo me independicé, es decir, me fui de la casa familiar y bueno, logística y otras cosas, era mucha harina. Y ahí era, bueno, también ese fue no al independizarme, donde ahí bajó, pero al nivel de subsuelo, sino y que me hizo, entre otras cosas, tomar la decisión fue unos picos de estrés que, imagínate. No te tenés por qué imaginar si no me conoces, pero te estoy contando. O sea, entonces es como que todo, yo para mí en la vida y en la medicina en general todo tiene que ver. No hay no hay casualidades, hay causalidades. Y lógicamente, imagínense cómo habrá sido ese estrés que le dio, pero también puede ser por un síndrome, a ver, mucha mala absorción, pero me parece que es por la teoría A, o puede ser por ambas, que dejé de menstruar años. Y él, ya el endocrinólogo, en un momento me lo dijo, es estrés. Y yo me mudo, digamos, me voy, me independizo, donde empecé a comer más harinas, y me indispongo. O sea, a lo ponerle, no sé, pocos, no pocos, pero es como que me indispuse el tiempito, chiquitito.
después de años, literal. Entonces, insisto, el cuerpo es maravilloso y hay que darle muchísima bola, y la bola que le di yo, el cuerpo como un todo, siempre, 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 no con un todo. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy incluyendo salud mental, porque viste que como que separan del cuello para... No del cuello ni siquiera, porque si tenés algo en la ceja o en la piel, en la zona dérmica de la nariz, viste, o epidérmica, es como que sí vas a un dermatólogo, pero estoy hablando como que se separa la salud mental del resto del cuerpo, decís, hola, la conexión. Y además, chicos, aquí el intestino se dice, y no lo digo yo, lo dicen estudios y gente que estudió posta y investigó posta y profesionales posta y toda la bola, es el primer cerebro y tal cual. Entonces yo empecé con cólicos, cólicos, cólicos. ¿Y qué pasaba? Cuando tenía cólicos, 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 pero ya era un momento que yo era... Cólico significa, vamos a hablar en criollo, dolor de panza, dolor de panza, dolor de panza. Y sí, bastante, vamos a hablar criollo básico, lo que comía, lo cagaba, o sea, pasaban 10 minutos, que obviamente a los 10 minutos no estaba haciendo caca lo que acaba de comer, porque el alimento tiene todo un proceso que tiene que ir del esófago al ano, o sea, no es el mismo alimento, si vos comes un caramelo y te vas al baño y decís, oye, acabo de cagar caramelo, no, porque tiene que digerirse básicamente, y es un proceso que lleva tiempo. Pero era como reflejo. Y llegó un momento que yo, ¿qué? Bueno, ¿y qué me hacían? ¿Qué me decían? Gastroenteritis, hace una dieta, come tostaditas, grisines, té, claro, harina, peor. Y ya viste cuando decís, oiga, hasta que doy con un médico que había sido médico mío en años anteriores, pero él se había mudado a otra clínica que yo siempre lo consideré, a mí es ese tipo de médico que me gusta, desde la formación, desde el ejercicio profesional, hay ciertas cosas que prefiero de otros, ¿se entiende? Pero ese tipo de médico curioso, que le interesa encontrar de a poco, no es lo que te piden 700 estudios, y que usan, te das cuenta que tienen cerebro de médico. El doctor Álvarez, que la verdad, un médico de medicina interna, por lo general la especialidad, en mi opinión, siempre pensando que estudiaron a conciencia, que les gusta lo que estudiaron, que ejercen que les gusta lo que ejerce y todo, porque hay un abanico de gente, saben mucho. O sea, medicina interna, que es muy diferente a otras especialidades, tipo medicina familiar, medicina general, no, medicina interna, que se le dice a los internistas, a mi parecer saben muchísimo de lógico lo que estoy diciendo, pero es como que hay ciertas cosas que el médico interno tiene como ¡ting! ¿Viste? Bueno, el doctor Álvarez, yo voy, una sola vez fui, o sea, ha habido un montón de tiempo, se muda de clínica, no fui más, porque seguía en la clínica que era, no me acuerdo con quién. Y cuando vuelvo, porque digo, ya voy, le pregunto a este hombre en una sola consulta, después de varios años de no verlo, me dice, hace una cosa, miren al nivel que era desconocida la celular aquí en Argentina. Agárralo, cuando vayas al súper, agarra el paquete. Si lees que dice trigo o harina, claro, porque puede ser harina de arroz, pero tampoco, no sé si debe haber existido, pero no se hacían tantas cosas con harina de arroz, no sé, entonces, o maicena, que es de maíz. Si fécula de maíz, si dice trigo, no lo compres. Entonces, todo lo que vos comas, si dice trigo, no lo compres. Y fíjate si mejoras. Chicos, pero es como que yo les diga, pero ni siquiera me tomó días. Yo creo que me tomó menos de 4 días, menos. O sea, yo les diría que 3 días como mucho, yo era otra mina. O sea, era como si me había dado la respuesta a todo lo que... Era una cosa que me sentí tan bien, pero tan bien repentinamente, ¿eh? Y eso que imagínense, no debe haber estado ni a palos hecho 100% la dieta. Hecho bien 100% la dieta. Porque simplemente me fijaba que no tuviese trigo como ingrediente. Creo que ni siquiera me dijo trigo, creo que me dijo harina. Porque por muchas cosas. Primero, contaminación cruzada. Segundo, que no existía esa etiqueta que se usa ahora en Argentina, que Argentina está a otro nivel en cuanto a celiaquía. O sea, para mí
hasta ahora es el país ideal en ese aspecto, hasta que les compré otra cosa, pero posta, o sea, está adelantado años luz. En mi percepción como celíaca, ¿no? Pero si les interesa, les cuento, y si no, hay mucha información online. Del por qué, digamos, el fundamento de eso. Porque primero que para todos los ingredientes, por ejemplo, en los cosméticos que tienen gluten, hay 4 o 5, los tengo anotados. 4 creo que son de nombres en latín, digamos, que son derivados del trigo. Segundo, que solo me fijaba eso, por ahí tenía, o sea, en Argentina es trigo, avena, cebada y centeno, TAC, ¿sí? En muchos lados la avena no, en Argentina sí, supuestamente por lo que sé, digamos un celíaco en Argentina no puede comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. ¿Por qué avena? Si en otros lugares sí. Porque a veces en los silos en que se almacena el trigo, una de las razones, por lo menos la única que yo sé, pero debe ser una de las razones, a veces almacenan la avena utilizando el mismo silo, con lo cual les puede pasar un trigo o un pedacito minúsculo de trigo o no minúsculo con la avena, y hace que la avena no sea apta para celíacos. Entonces yo no me fijaba que no tenga ni avena, ni cebada, ni centeno, con lo cual no debo, la mejoría abismal, y ni siquiera haber estado hecho bien la dieta. Por eso yo el otro día le decía a alguien, me autopercibo celíaca. ¿Por qué? Primero que yo no tengo duda alguna, como paciente y como médica no tengo duda alguna, pero por otro lado, nunca me dio ningún reactivo positivo a mí. ¿Por qué? Porque yo hice esa dieta, yo vi tanto la mejoría, soy tan intuitiva con mi propio cuerpo que yo dije, no tengo duda alguna de que evidentemente por los síntomas y la cantidad de tiempo que hacía que los tenía, soy celíaca. Además ya les voy a contar otras cosas que se van a dar cuenta. Pero como yo hice esa dieta, años después, porque años, etcétera. Dejemos de hablar del pediatra. Igual yo a esa altura no era pediatra, digamos, era médico internista, que menos mal que fui a este médico que les conté, el doctor Álvarez. Me hicieron los antígenos, yo ya hacía años que hacía la dieta. Entonces, si vos haces la dieta, esos antígenos, esa serología que yo les conté, le va a dar negativa. Si haces bien la dieta, utilicemos bien. Dieta incluida la contaminación cruzada. Con lo cual yo nunca tuve el diagnóstico médico comprobado en papel de que yo soy celíaca, porque cuando me he hecho un montón de endoscopías, videoendoscopías altas, en Argentina la abreviamos como VEDA, haciendo la dieta. Entonces no hay, nunca ha dado, digamos, un resultado que diga sos celíaca. ¿Qué opciones tengo? Ya les expliqué en el video anterior. Si me hago la genética no importa, o sea, puede ayudar, pero no importa. Acuérdense lo que les conté en el video anterior. Mi hermana es celíaca, por más que yo lo niegue rotundamente por una, para mí, boludez garrafal. Entiendo que para ella es importante, pero también entiendo que le está pifiando. ¿Por qué digo? Porque tiene que ver si es un gen y es dentro de la familia, eso tiene que ver, o sea que es un factor. Y por otro lado, para que a mí me salgan los reactivos o las biopsias de endoscopías, digamos que muestre que soy celíaca, yo tendría que volver a comer trigo o gluten. No sé por cuánto tiempo, eso no lo pregunté. No me interesa porque no lo voy a hacer. Y se lo expliqué directamente así. Entonces yo digo, yo no puedo decir que soy celíaca porque un médico me dijo sos celíaca porque no tengo el papel, insisto, pero yo hago el chiste de me autopercibo. Vieron que ahora se autoperciben perro, gato, oveja, no sé si han visto las cosas que supuestamente están en TikTok. Yo no tengo TikTok, vos decís, bueno, ya está, sin comentarios. Entonces yo me autopercibo celíaca. Tengo razones más que de sobra y evidencias más que de sobra. Y hay detalles que yo igual ni siquiera se los he explicado cuando me han... O sea, si yo voy a un médico y me dicen, viste que te deberían preguntar historia clínica, yo digo celíaca, yo no doy toda esta explicación. Porque de verdad es como la duda ser -5. Y el único hecho sería para sacarme la duda para ver qué onda, y no voy a comer harina para sacarme la duda a ver qué onda. A ver, estaría buenísimo no ser obvio.
ponele que me digan Maca, sos solo intolerante al gluten. No creo por la intensidad de los síntomas y la duración. Estoy haciendo ruidito con un cosito, ¿me escuchan? Bueno. Pero estaría buenísimo porque a mí, insisto, la dieta no me... me da lo mismo. O sea, me da lo mismo en el sentido que para mí hacerla ya es corriente, porque hace 1000 años que la hago. El tema de la contaminación cruzada es un tema que a mí me encantaría que no exista, que estaría bueno que no tengamos que ver en eso. Había un artículo español que lo leí hace 700 millones de años, no tanto, 100 millones de años, sobre un psicólogo, creo que es. Ay, ¿dónde lo...? Pero chicos, yo creo que estaba en Argentina todavía cuando leí eso, muchos años. Donde un psicólogo cuenta las antenas de los celíacos. Y yo dije, ay, este tipo es un genio, debe ser celíaco él. O debe convivir con alguien celíaco muy bien entrenado. Porque es tal cual. O sea, vos vas en un lado, yo no como afuera directamente, salvo que bueno, en Argentina es muy fácil hacerlo, es muy fácil. Y salvo que sea un lugar exclusivamente de celíaco todo, como acá hay, ahí voy. Si no, no voy. No voy porque es un estrés estar fijándote. Y porque, insisto, lo que dije en el primer video, si bien no es lo mismo una amiga que una pizza entera, una amiga hace un montón al celíaco. Y yo me amo. Entonces, me causa, primero, lo que me puede llegar a causar una amiga, porque es muy fácil la contaminación cruzada de que sucede, es muy fácil. Si les pongo a hablar todo lo que yo he averiguado y todo, con el solo hecho de que imagínense que la harina de trigo es volátil. Y un día yo estuve, por una cosa, estuve buscando cuánto tiempo de suspensión queda la harina, imagínense, por una cosa que tenía que buscar. Y estuve en suspensión un montón de tiempo, la harina de miércoles, ¿me entendés? Entonces, por más que vos poner, no sé, listo, harina, vuela la harina. Anda a cocinar en esa mesada. Después esa harina decanta y se deposita. ¡Chao! ¿Me entendés? Sea sintomático o no, no me importa. Tu cuerpo te dice, mira, Maca, no comas harina, no como harina. Entonces, bueno, decía, lo que no lo haría porque hubo varios como cositos. Por ejemplo, un gastroenterólogo que terminó siendo profe mío, un tipo grande, que entiendo puede no haber estado ayornado y no debe haber sabido lo suficiente, era jefe de servicio de gastroenterología. O sea, no hay justificación alguna para mí. Me hicieron una endoscopía, fue la primera endoscopía que me hice, la única que me hice como ese equipo en ese lugar, con ese hombre que no me haría, ya está, las cosas han cambiado, pero fue la primera endoscopía que hice, yo no fui sabiendo lo que me hacía y fue una experiencia que, gracias al cielo, todo el resto fue muy distinto, para mejor. Me hice, textual, chicos, me dice, estás curada, andate a tu casa y comete una pizza. Yo no estudio medicina, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace uno si alguien le dice eso? Caso al médico, porque además a quien no le gusta la pizza. Fui a mi casa, me compré una pizza, me acuerdo que me senté en la mesada, iba por la tercera porción al hilo, cuando siento que directamente los alienígenas me llevaban. No les puedo explicar cómo me descompuse. Insisto, no es tanto la diarrea. Yo hablo así, chicos, lisa y llanamente, es parte del cuerpo, es parte del cuerpo y tenemos que amarlo tanto como al dedo, como al ojo, como digamos el metabolismo en sí, sino por los cólicos, chicos. Era una cosa, pero les juro que estaba creo que por un cuarto, la tercera porción, y estaba todavía sentada en la mesada y no me podía mover. Bebía sola. Y dije, claro, después ese tipo fue profesor mío y yo me acuerdo que yo creo que levanté la mano y le pregunté, o un compañero me ganó y me preguntó una cosa así, tampoco estaba tan en boga el celiaquismo, y le preguntó al tipo si se curaba el celiaquía y dijo, ¿cómo se va a curar la celiaquía? Claro, no tantos años habían pasado, pero bueno, o el avance científico era mucho, o el tipo me quiso sacar verdad, mentira, no sé qué bola,
o anda a saber qué, porque a mí me debe haber salido bien los reactivos. Si él me hizo los reactivos, no recuerdo, me debe haber salido bien, entonces te debe haber dicho, no, este chica no es celíaca. Yo nunca más fui a verlo. En la clase yo lo miraba tipo con rayos láser así porque realmente gozo. Yo quise, confiar en el médico, bueno, no debe haber tenido, yo creo, le doy el beneficio de la duda, no debe haber tenido el conocimiento, no se debe haber sabido en ese entonces, aunque ya de un principio todo el mundo te decía, el celiaquismo no, la celiaquia no se cura. Y otras cosas más chiquitas que nada que ver, por ejemplo, yo iba a visitar a mis padres, tenían una casa de campo, una cabaña en Villa General Belgrano, que si googlean es una belleza en Córdoba, una ciudad muy hermosa, y mi leche en polvo sin gluten, yo siempre toda la vida tomé leche en polvo, desde bebé muchos años, estaba en una lata en particular. Yo voy a la casa esa, que ya la conocí obviamente, me hago mi mate cocido con, no sé, qué me hice con leche, qué sé yo. Voy con un amigo ese día, vamos al centro, habían pasado, ponele 20 minutos, no sé. Yo en el centro dije, alienes, alien. No de nuevo como la pizza, pero imagínense que había tomado 2 cucharadas de leche en polvo nomás. Claro, pero yo estoy tan purificada de la dieta y le dije, no, busquemos, no sé, un baño, hagamos algo, porque eran retorcijones, pero primero es como mucho cólico y mucho dolor, ¿me entendés? Y él me miraba y yo no tenía posición y seguí con él, por supuesto, y chao, nos vamos a Córdoba, porque nos teníamos que ir, no era porque nada. Estábamos en el ómnibus y ahí sí sentí, digo, me bajo y me tomo un taxi porque me tengo que ir al baño. Y me bajé como a 15 cuadras que faltaban nomás y me tomé un taxi porque ya habían pasado varias horas y tenía que ir al baño. Y cuando llego, creo que le cuento después, no sé cómo, me comunico con mis viejos y le cuento y me dice, ¿es que tomaste de la lata? Sí. Ay, no te avisé, yo cambié la leche y puse otra leche, claro, y esa leche no dice sin gluten. Y así pasaron varias cosas más hasta que me di cuenta que la importancia de la contaminación cruzada y el cuidado que tiene que tener, sobre todo si hay gente boluda que no se avisa que cambie la cosa de lugar, o con una actitud boluda, no gente boluda. Y todas cositas así que uno no sabe y sin querer come y después con el diario del lunes o el otro le aviso, qué sé yo, o pone, le voy a comer a la casa de alguien que era amigo mío. Y me da un juguito, él había traído de Brasil unos juguitos en polvo y me dice, no dice sin gluten, pero no creo que tenga, y me da un juguito en polvo, yo nunca le dije nada, porque me había invitado a almorzar, yo dije, no sé, no, me dice, pero creo que no, vos toma, pero el juguito no decía, hace un juguito en polvo, tomo el jugo, a los 10 minutos era tipo, me quiero, no sé, irme a mi casa telepáticamente, ¿me entendés? Porque es como que no te podés concentrar en nada más que en los cólicos. Y todas cositas así que suman a que yo digo, no tengo duda. Entonces, ¿qué me voy a someter a comer harina para hacerme? No sé, deben ser días. Para mí con una galletita no hace falta. O sea, no te van a hacer. Comes una galletita y ya no. Tienen que ser varios días para mí. Porque ya sin querer, una por el pavote el médico, otra sin querer lo hice, y la verdad que no tengo ganas. O sea, si ya cuántas veces más lo querés comprobar. Así que, bueno, ahí les conté. La conclusión es siempre vayan a gente que sabe, que es especialista, oficial, y que si ustedes se dan cuenta, manejen la cancha de darse cuenta cuando alguien sabe, tiene ganas de atenderlos y por la razón que ustedes vayan y están actualizados, que eso es muy importante. Les mando un súper besote, que disfruten.